Bueno, estamos en la cuenta del Omer, ¿verdad? Usando en sí, diríamos, la tradición de los sacerdotes de los rollos del Mar Muerto. Es decir, que cuando hablamos del Omer, ¿verdad? Que hemos platicado ya bastante de esto, hay dos fechas que se celebraban en Israel. Desde el tiempo de Yahshua había una lucha entre fariseos, los parushim y los sadokim, los saduceos y los esenios. Y la idea era cuándo era el Omer. Entonces, como hemos platicado, ¿verdad? El Omer es el primer Shabbat después de la Pesaj. Pero como Shabbat también puede significar feriado, ¿verdad? No solamente un sábado de sábado, sino un día de reposo por una fiesta. Entonces, si la Pesaj cae cabal del 14 al 15, el siguiente día es primeros frutos. Entonces, como es primeros frutos, entonces dicen, oh, ese debe ser lo que dice la Torah. Entonces, el siguiente día, que es un miércoles, se llama Silván 6, se llama eso. Y entonces cae siempre en Silván 6 los 50 días. Eh, los saduceos y los esenios decían, no está hablando de sábado de fiesta, de descanso, sino sábado de semana. Porque la Septuaginta así lo traduce. Serán 7 semanas. La primera semana, el primer Shabbat de la semana, comenzarás a contar. Y por eso es que nuestros hermanos Yahudim, muchos de ellos, están en otra cuenta. Nosotros decidimos contarlo como los esenios por muchas razones, pero una de ellas es que si vamos allá a Hecho, nos damos cuenta que la cuenta que hicieron ellos cayó en domingo, Shuvot, esa vez. No sé y nunca cae en domingo realmente Silvan 6. Por eso es que decidimos nosotros contar de esa manera. Pero eso es una de, no nos quita ni nos pone. Al final, Romanos dice Shaul Catán, bueno, esta es la tradición, esto es lo que hacemos. El que lo haga para Yahweh, el que no lo haga para Yahweh, porque eran dos fechas diferentes. Nosotros somos del partido esenio de esa manera. En eso estamos con ellos. En otras estamos con los fariseos y en otras ni con ninguno de los dos, ¿verdad? Pero esto es, estamos contando el Omer. Pero al final, ¿qué es Shuvot? ¿Qué es Pentecostés? Al final, ¿qué se trata? Se trata de la venida o del acercamiento de la instrucción hacia su pueblo. Que sí que desde su muerte de Yeshua, 50 días después, ¿verdad? Igual que cuando salieron ellos de Egipto, iban a recibir la instrucción. Y al recibir instrucción nos trae seguridad. Y si nos trae seguridad, nos quita el caos. Y si nos quitan el caos, dejamos de sufrir. Así de fácil es la secuencia, quizás no es fácil vivirlo, pero esa es la secuencia. Si sé, no hay caos. Y si no hay caos, no hay sufrimiento. Porque si sé por qué estoy enfermo, se me quita la incertidumbre y se me quita el caos y entiendo por qué estoy ahí y lo que debo hacer. La instrucción fue dada para que el pueblo de Israel estuviera completo y feliz. Pero como sabemos en la historia, ellos no estuvieron listos para ese momento y perdieron su oportunidad, ese grupo perdió su oportunidad, porque al final es una sombra de lo que iba a devenir. Y ese es en sí que Yeshua, nuestro Mesías, es la Torah encarnada. Y que saber quién es Él, saber sus enseñanzas, el aceptar su perdón, nos trae seguridad. Y esta seguridad nos quita caos y el caos nos quita el sufrimiento. Pero no es simplemente un personaje que conocimos a través de ideas y de enseñanzas por 2000 años, sino es una vivencia de ese ser. Entonces en esta noche, como estamos acercándonos ya a ese día 50, quiero comenzar a hablar sobre Yeshua en una forma histórica, espiritual, física, para que estemos todos claros quién es a quien amamos, a quien seguimos y por qué nos llamamos discípulos de Él. Porque tristemente muchas personas dicen que lo aman, mas sin embargo no saben ni lo que Él soñaba, ni lo que Él deseaba, ni lo que Él demandaba a sus estudiantes. Simplemente lo tenemos como una figura
que murió por nosotros, y suena un poquito como romántico el asunto, y emocionalmente nos llena un poco eso, pero no nos va a llegar a alcanzar a ser felices, porque no hemos aprendido realmente quién es Él y cuál es el deseo de Él y realmente lo que pide de nosotros. Vamos a entrar en esta enseñanza entonces, vamos a llamar Buscando a Yeshua de Nazaret. ¿Qué le parece? ¿Okay? Vamos a hacer una introducción hoy, vamos a ir haciendo esta parte y lo vamos a ver en diferentes aspectos al bendito sea. Déjenme agarrar aquí las notas y así entonces comenzamos. Sí, ¿cómo está bien? Ok, muy bien. Ok. Lo primero, lo que vamos a hacer es un comentario judío mesiánico de la vida de Yeshua. ¿Okay? Ahora, esa palabra mesiánica a mí se me hace un poquito irrelevante porque al final todo el judaísmo es mesiánico. Al final, porque ellos esperaban, desde el principio, desde Génesis 3:15 se esperaba a alguien que viniera a asistirlos, a ayudarlos, a alguien que venía a liberarlos, a alguien que venía a enseñarles la Torá, que les iba a enseñar a vivir una vida mejor y a reinar. Esto es en todas las sectas, de las 25 a 40 sectas que había en el primer siglo, todas tenían el mismo pensar. ¿Cómo iba a venir? ¿Quién era? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Había discusión, pero que todos esperaban la era mesiánica, lo esperaban. El cristianismo, de igual manera, es mesiánico, lógicamente, porque tienen un Mesías, esperan su venida y esperan reinar con él para siempre. Cuando hablan de grupos, dicen, estos son mesiánicos, estos son cristianos, suena como que no es como decir chuchitos y tamales mexicanos, la misma cosa usted. Los chuchitos de Guatemala son los tamalitos igualitos, bueno, se parecen a los mexicanos, entonces, al final, pero queremos siempre ser como exclusivos y cambiar por lenguajes o títulos. Pero quiero dejarlo que hacer un comentario del lado del hebreísmo, del judaísmo del primer siglo, quién era él. Y quizás esto nos vaya ayudando a cuando llegue Shavuot, cuando llegue Pentecostés, poder recibirlo y hacer este contrato con él. Porque al final en Shavuot lo que estamos haciendo es decir, vamos a hacer lo que está escrito en ese libro. No es simplemente pasar y tomar un tiempo ahí con la Torá y sentirme un poquito alegre porque estuve cerca de ella. Esto no es Esquipulas. ¿Ah? En Esquipulas es así se hacía, pero en el mundo hebreo realmente la Torá no es un ídolo, es una carta de un contrato que cada año renuevo votos yo con el bendito sea. ¿Tiene sentido eso? Ok. En este estudio buscaremos armonizar la vida de Yeshua. Vamos a tratar de armonizarla. La Besorá significa evangelio, ¿verdad? Besorot, evangelios, Besorá, buenas nuevas. Está viva, es un texto vivo de las palabras del Mashiach, sus enseñanzas, sus demandas, y están vigentes hoy en día. La forma en que está escrito el texto es que es constantemente dinámico lo que él nos dejó. Ahora bien, 4 libros, por llamarle libros, son como limitados a quién era él. Entonces, por eso es que le puse buscando a Yeshua, porque lo vamos a buscar no solamente en los textos de los evangelios, que sería nuestra base, sino que vamos a buscar en otras partes sobre quién realmente era él y qué es lo que él realmente vino a hacer y esperaba de sus discípulos. ¿Okay? Para asistir entonces y recobrar las palabras originales de Yeshua, usaremos el hebreo, el arameo, estos lenguajes, ¿verdad? Y quizás pudiéramos usar el griego, pero solamente para poder darnos cuenta de que realmente fue escrito en hebreo. Es como tratar de contar un chiste en inglés cuando está en español. Es difícil, ¿verdad? Usted está contando chistes y ahí hay un amigo gringo, ¿verdad? Y dice, ¿de qué están hablando, verdad? Entonces usted dice, bueno, le contaré el chiste. Y se lo cuenta y se le quedan así como que no le entendió. Y usted dice, pues es que tendrías que saber más, no solo es traducción, sino que suena bien en español.
Y cuando leemos el texto griego, realmente los que saben griego dicen, es un griego mal hablado. La forma en que está escrito los textos del Nuevo Testamento, más que todos los evangelios, la Besorá, es un griego mal hablado. Dice, suena mal en griego y se oye bien en hebreo, dice, aunque está en griego. La gente que lee bien griego dice, lo leo, pero suena, si lo pongo en hebreo en mi mente, suena bien. Pero si lo dejo en el griego que está escrito, no está bien. Pero lo único que tenemos realmente de la antigüedad, del texto, está en griego. Y este es el estirón que tenemos que buscar aquí, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de asistir y recordar sus palabras, tratando de tener una mente más semética, más del este, ¿ok? Yeshua fue llamado rabí. Este fue su título. Ahora, quiero dejar claro que no era un rabino ordenado como los que eventualmente hoy en día en el judaísmo es. No era un rabino de esa idea, era un rabino de pueblo, un rabino que el pueblo lo llamaba maestro, ¿okay? Pero no había una ordenanza de rabinos en ese tiempo todavía. Y debe verse entonces como el maestro de Israel, y su enseñanza debe estar en ese contexto judío. Entonces tenemos que verlo en ese mundo de él. Y la audiencia, la gente que escuchaba de él, también era judía. Aquí es difícil enseñar muchas veces. Yo ya me acostumbré con los años porque te llega diferentes clases de gente, aunque todos somos latinos en muchas formas. Créanme que todos ustedes, dependiendo de dónde son, actúan diferentes, son como raritos todos, incluyéndome yo, ¿verdad? Dependiendo con quién estoy hablando. Pero cuando voy a Guate, por ejemplo, acabo de ir a Guatemala y me senté, y cuando se sienta uno, pues lo que ve es guatemaltecos. Entonces, como que uno pierde la desconfianza que vaya a decir algo que no es o que no entienda, porque todos se ríen los mismos chistes y todos saben el doble sentido de lo que estoy hablando, porque es de Guatemala, yo soy de Guatemala, igual el mexicano puede decirlo y el uruguayo y todos pueden decir. Nosotros, para poder encontrar a Yeshua, vamos a tener que dejar y divorciarnos un poco de nuestra cultura. Y esto ha sido un malentendido en raíces hebreas, porque la gente percibe que queremos como judaizar. Pero yo no lo puedo hacer guatemalteco. Usted no me puede hacer a mí mexicano. Puedo tener un poquito de hablado mexicano y me gustan las enchiladas y los tacos. Mi comida favorita es mexicana, pero yo no soy mexicano. Entonces va a haber un momento que yo no puedo convertirme en lo que no he sido. El judaizar, en primer lugar, no tiene nada que ver con hacerse judío. El judaizar, y quiero que lo dejemos claro aquí para que veamos, judaizar es creer que a través del rito de la circuncisión yo soy salvo. Y que tengo que hacerme prosélito a través del rito de la circuncisión. Y así como prosélito, ya como ciudadano judío, por decir así, ahora puedo tener parte en el mundo venidero. Eso es judaizar. El que quiera ponerse una kipa no lo judaiza. Es como que si usted agarra aquellos sombreros así de mexicanos de la antigüedad y se pone uno el 5 de mayo, nadie va a decir, te estás haciendo mexicano. ¿Verdad que no? ¿Qué le van a decir? ¿Estás festejando 5 de mayo? ¿O no? Entonces, otra vez, judaizar no es ponerme talit, judaizar no es guardar los mandamientos, eso no es judaizar. Judaizar es percibir que la única manera de ser salvo es a través del rito de la circuncisión, hacerme prosélito. Y puedo creer en Yeshua si quiero, pero esos son los pasos para el mundo venidero. Porque en el mundo del judaísmo del primer siglo y todavía hoy en día es que solamente el judío tiene parte en el mundo venidero. Los demás no tienen parte. Pueden participar, pero no son los líderes de. ¿Tiene sentido eso? Porque la gente siempre nos dice estas partes. Entonces, yo quiero aclararles qué es judaizar y qué no es judaizar. Si alguien a mí viniera y me dijera que hay otra forma de ser salvo que no es a través del Mashiach, me está judaizando, aunque no tenga nada que ver con los mesiánicos. Pero si me dice que la única manera, ¿verdad?, es a través del Mashiach y que el fruto de mi arrepentimiento es hacer mandamientos, vamos por buen camino, aunque no se llame mesiánico.
¿Tiene sentido eso? Porque es hora ya en nuestra sociedad, en lo intelectual que somos todos, de tratar de ponernos marcas y títulos como que somos diferentes granjas, ¿verdad? Si todos somos pollos californianos y pollos tijuaneros. Pollo, ¿verdad? Pero la etiqueta nos hace como que somos diferentes. Entonces, es algo que quiero dejar claro en eso. Ok, sigamos. Entonces, ¿por qué no presentamos a Yeshua? ¿Qué le parece? ¿Comenzamos ahí? Mejor que se presente él, que yo lo presente, porque yo creo que nunca podría presentarlo yo. Vamos a ir todos a Mateo 7, 24 al 27. Y él se va a presentar, nos va a decir exactamente quién es él ahí. ¿Okay? Muy bien. ¿Están tranquilos? ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Pues entonces, Mateo 7, 24 al 27 dice así: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Yeshua se presenta como rabino. Le presento al rabino Yeshua. Y él dice: si oyen mis palabras, ¿qué es oír en el hebreo? La palabra es Shema. ¿Y qué es oír? ¿Qué es escuchar? Obedecer. No es solamente escuchar de audible, sino de obedecerlo. ¿Sí? Y dice, un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El sinónimo de roca tiene que ver con unicidad. Una roca está unida, no solamente unida, sino que está en una unicidad, está totalmente metida en un sólida. ¿Okay? Entonces, Yeshua dice, el que me obedece y practica es como un hombre que construyó su casa sobre la roca. La roca aquí es el poder ver la unicidad en todas las cosas. Las personas que aprenden de nuestro rabino Yeshua aprenden que lo malo y lo bueno es la misma cosa, que el feo y el bonito es la misma cosa, que al final solo existe su perfecta voluntad, el bendito sea, y que todo lo que sucede es para bien de nosotros. Pero eso lo sabe usted. Romanos 8 dice, ¿verdad? Todas las cosas son para bien para aquellos que aman. Pero no puedo llegar a percibir, a sentir, a pensar y actuar de esa manera si no escucho sus palabras del gran rabino de Israel del primer siglo. ¿Tiene sentido hasta ahí eso? Dice, y cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Con toda la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Solo hay una verdad. Solo hay una forma de ser felices. Pero sigamos. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica. Entonces, la palabra palabras también aquí puede ser sinónimo de mandamientos, ¿verdad? Porque no simplemente palabras, sino son mandatos, llamamientos de él. Y practica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. La diferencia entre la roca y la arena es que la arena una vez fue roca. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos verdades separadas, son peores que mentiras. Por eso siempre decimos, ¿verdad? Una mentira solo es mentira cuando la hago verdad, porque la mentira es una verdad limitada, está separada de algo. Si estuviera unida, fuera verdad, pero si separo la verdad, se vuelve mentira. Y lo que no existe se llama fantasía. Entonces, la mentira mata, la fantasía, ¿qué hace? Entretiene. Usted va a Disneylandia y ve a Mickey Mouse y no se pone a pensar, ¿será cierto o no será cierto que Mickey Mouse existe? ¿Verdad que no? Pero como no existe y lo veo ahí, hasta foto con él me tomo. Porque la fantasía, pues eso es lo que hace. Pero la mentira sí mata. Y lo que Yeshua está diciendo es, hay demasiadas verdades sueltas. Y yo he venido que si me escuchan y hacen mis mandamientos y se hacen mis discípulos, yo les voy a enseñar a ver la unicidad en todas las cosas. Por eso el dicho
o la bienaventuranza, ¿verdad? Las madureces del capítulo 5 de Mateo dice, ¿verdad? Dice, maduros son los que tienen una mente constante porque ven la unicidad en todas las cosas, dice Arameo. La clave aquí es de que este maestro vino a enseñarnos que todo es uno. Y por eso es que es un mandamiento que cuando salimos de nuestras casas decimos, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Porque todo lo que voy a ver es a Yahweh. Y cuando regreso a mi casa, los que están en mi casa también son Yahweh. Y entonces comienzo a tener esta práctica. Yo diría que es un hábito de un cerebro feliz el poder ver al Eterno en todas las cosas. ¿No cree usted? Ok, seguimos acá entonces. Y cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esa se derrumbó y en grande fue su ruina. Aquí nos presentan a Yeshua. Yeshua es el maestro de Galilea, es el rabino que trae palabras y si lo obedecemos sus palabras vamos a estar bien. Simple, más simple no podemos llegar en eso. Sigamos. Ahora, ¿dónde comenzamos para comenzar a hablar sobre él? Vamos a ir a Lucas 1:3 para dejar claro algo, porque una de las críticas que nos dan a nosotros como nazarenos es ¿por qué usan otros libros? A mí me da como risa eso, porque la gente que critica tiene librería, vende libros cristianos. Digo, pero si solo la Biblia es lo que va a leer, porque entonces andan vendiendo otros libros. Pero dices que solo la Biblia es infalible, solo la Biblia, lo que está ahí nomás es. Yo le voy a mostrar con la misma Torá que no es así. Que la Torá nos enseña que existe una ley oral, una tradición sobre el Mashiach, una tradición que se perdió y que es hora que la descubramos. Pero no tenemos que tener miedo a lo que vamos a descubrir de él. ¿Okay? Ay, no sé por qué 2 o 3 personas han venido a platicarme que le preguntaron si Yeshua se había casado. No sé cuál era el problema, pero ya como 3 o 4 personas, no sé si hay un show en televisión de que Yeshua se ha casado, qué sé yo, pero al final, en esta clase vamos a ver si es cierto o no. Ah. Okay. Solo vamos a leer estas cosas, vamos a tratar de buscar esta tradición, de dónde vienen estas cosas, ¿verdad? Pero leamos Lucas 1:3. Y Lucas, que es quizás la besorá más completa cronológicamente, porque la besorá de Lucas es cronológicamente correcto, por lo menos como él lo explica. Él dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirles por orden. Eso tenemos que ir y descubrir, investigar quién es este personaje llamado Yeshua. Yo siempre he creído, y este es un pensamiento mío, no podemos llegar a amarlo como Elohim, como Dios, si no entendemos quién era como hombre. Esa ha sido nuestra falta de nosotros, porque lo que hemos hecho es, hemos idolatrado a Yeshua. Y como lo hemos idolatrado, se volvió paganismo lo que hemos hecho con él, por no entender su humanidad. Si entendiéramos su humanidad, la parte del velo del lado de afuera del templo, entenderíamos el velo de atrás en el lugar Kadosh de Kadoshim, en el lugar santísimo, pudiéramos entenderlo. Por eso les digo, primero tenemos que comprender, entenderlo como hombre, porque esa es la vida de él. ¿Dónde más podemos conseguir una idea de él? Bueno, el historiador Josephus dice lo siguiente, mira lo que dice Josephus. Hubo un hombre en ese tiempo llamado Yeshua. Era un hombre hacedor de milagros y un maestro de los hombres que deseaban con urgencia aprender de la verdad. Entonces, si usted no quiere saber la verdad, Yeshua no es para usted. La verdad incomoda a usted. Por eso es que cuando hablamos de la Torah, la gente no quiere saber. Dice, no, yo no estoy bajo la ley,
Lo que está diciendo es, yo no me quiero medir, quiero creer que estoy bien. Quiero creer que soy feliz. A ver, pregúnteme cómo está. En victoria. ¿Verdad? ¿Ya está en victoria? Amén, hermano. ¿Verdad? Porque no nos gusta medirnos. Siempre a veces a mis pacientes, cuando los veo un poquito malitos, les digo, ¿saben qué? Vayan a hacerse su chequeo de sangre y estas cosas. Y no vamos por lo mismo, ¿verdad? Porque no queremos oír que tenemos el azúcar hasta arriba, ¿verdad? O que el colesterol bueno lo tenemos hasta abajo. Y bueno, es una de relajo porque nadie quiere leer esta parte. Pero no podemos alcanzar y no podemos sanar y no podemos llegar a ser hasta que entendamos quiénes somos. Necesitamos entender estas medidas. Aquí el gran historiador claramente dice que los hombres que deseaban con urgencia aprender de la verdad es lo que lo seguían a él. Él fue seguido por muchos, judíos y griegos. ¿Quiénes son los griegos? Griegos helenistas, ¿verdad? Son los judíos que estaban fuera de Israel. Fue llamado el Mashiach, el Cristo, el Mashiach. Y cuando Pilato, líder entre nuestro pueblo, condenándolo, lo crucificó. Y aquellos que lo amaron desde el principio no lo abandonaron y seguían teniéndole cariño. Así además se les apareció vivo a ellos al tercer día. Y es la tribu de los cristianos. Este es el año 100, cuando Josefo hizo esto, ya eran llamados cristianos, una tribu llamada los cristianos. Como son llamados, no están acabados hasta el día de hoy. Este es Josefo. Esta es la parte histórica que tenemos de él, de cuando viene a Yeshua. No hay nada más. Antes de ese siglo 100 es lo que tenemos. Ya después de acá tenemos que estudiar algo diferente. Pero está interesante, ¿no? Lo que Josefo ve. Entonces, él claramente sabía que los seguidores querían la verdad, andaban buscando la verdad. Y Yeshua dijo, ¿verdad? El que pone su casa sobre la roca, y la roca es la verdad. Aquí está esta parte. Ok. Veamos entonces cómo vamos a ver más de él. Bueno, primero tenemos que aprender lo que es lo que es el discipulado y la tradición oral. Aquí vamos a ver esta definición. Al principio, ninguno de los discípulos de Yeshua escribió nada. Nada. Y déjeme decirle que estoy más seguro que el de los 4 Besorás, solo uno escribió. Los demás fueron discípulos de los discípulos. Pero hay una razón por qué, ¿no? Los discípulos eran responsables de memorizarse todas las palabras de su maestro. Es decir, que el formato de ser discípulo, talmidim en hebreo, talmidim, venía antes de Yeshua. Ya antes de Yeshua había un formato, había una forma de ser discípulo. Y una de las responsabilidades de un discípulo es de saberse de memoria las palabras de su maestro. Y si nuestro maestro es Yeshua y nosotros somos sus discípulos, ¿cuánto sabemos de sus palabras? ¿Qué se sabe de memoria usted? Juan 3:16. Se sabe todas sus parábolas, se sabe todas sus anécdotas, sabe cómo él interpretaba los mandamientos. Esto es parte de ser discípulo. Y por eso es que ellos no escribían, porque el formato era, me lo aprendo de memoria y lo paso de memoria. Pero muchos de nosotros, porque vimos la película, ¿verdad? La Pasión de Cristo. Ya sabemos un poquito de él. Pero ¿cuántos realmente nos memorizamos estas cosas? Por eso es que mi deseo, mi corazón, es hacer esta yeshiva que vamos a comenzar en 2 meses y medio, los sábados. Y la razón es que no sabemos a quién amamos. Y por eso es que vienen las lluvias, vienen los vientos, vienen y nos azotean. Y nos bajan del caballo y andamos con el pico caído. Y no sabemos si venimos y vamos. Ya después queremos ser ateos, porque no tenemos esa parte. Digamos. Vemos qué es lo que ellos estudiaban, estos discípulos.
La Torá escrita eran los 5 libros de Moshe y los escritos de los profetas. Esto era el texto que ellos repetían. Y la otra parte que ellos se aprendían de memoria era lo siguiente: la enseñanza de los sabios y las tradiciones, que era llamado la ley oral, y no se escribía. Entonces, si el rabino decía, esta es la forma en que vamos a hacer Pesaj, sus discípulos se lo memorizaban y decían, esta es la forma en que nosotros celebramos la Pascua. Por ejemplo, en Shabbat, cuando vemos Shabbat, realmente primero va el vino y después va el pan. Pero porque nuestro Mashiach lo hizo al revés. Y la tradición que tenemos desde el primer siglo, del primer y segundo siglo, lo hacían primero el pan y después el vino. Nosotros ahora todavía lo hacemos así. Hacemos la tradición de nuestro maestro. Pero nosotros estamos acostumbrados a maestros, estamos acostumbrados a pastores. Y un pastor de ovejas no es un maestro. Un pastor de ovejas tiene otra forma, está cuidando a las ovejas para que no se descarreen, pero no hay una comunión entre el pastor y sus ovejas, de esa manera, en lo que viene el oficio. Un rabino es como el papá de sus estudiantes, tanto de que los sabios dicen, igual que honro a mi padre y mi madre, honro al rabino. Esto es de la antigüedad. Si usted va a una casa judía ortodoxa y abre la puerta, enfrente de la casa no está la foto de la suegra, ni Dios quiera. Lo que ve ahí es la foto del rabino. ¿Verdad? Eso es lo que ve. Si quiere, le puedo dar una mía. Me pongo así si quiere. Y me pone ahí en su casa. ¿Verdad? Pero ¿por qué hacen esto? Porque otra vez va a ver que en lo que es esta tradición. Y otra vez dirá, pero yo no soy de ahí. Entonces, ¿por qué está leyendo ese libro? ¿Y por qué quiere aprender de estas cosas si no va a practicar lo que está ahí? Sino que va a decir, no, pues que yo soy de Guate y en Guate no importa. El maestro viene y va. Yo cambio de maestro cuando yo quiera. Hago lo que yo quiera. Entonces, esto no es para usted. Porque el rabino de Galilea dice, yo soy rabino y el que escucha mis palabras y me obedece, le va a ir bien. ¿Sí? ¿Me han entendido, verdad? Ahora, lo que yo digo, digamos, en este caso, yo tengo aquí algunas cosas que yo hago acá con ustedes, que solo nuestra congregación lo hace. A eso le llamaríamos nuestra ley oral. Yo he ido a congregaciones donde hay que quitarse los zapatos para poder entrar. Yo creo que me marearía ahí, me va a marear ahí con alguien. Ahí. Pero aquí no, esta no es nuestra tradición. La ley oral es pasada de maestro a discípulo. El texto escrito, la Biblia, esa lo tenemos todos. Pero la inspiración, esa la da el rabino. Y nosotros tenemos nuestro gran rabino, nuestro amo, que es Yeshua. Entonces tenemos que saber de él, entender lo que estaba tratando de decirnos y saber su interpretación para que podamos ser verdaderos seguidores de él y llamarnos con honra nazarenos que somos. O cristianos si quiere, como usted quiera llamarse, no importa a mí. Pero que usted se sienta como que está entendiendo y obedeciendo al rey. Era la responsabilidad de un discípulo pasar la ley oral de sus maestros a otras generaciones. La idea era, el rabino MacDonald dice que así tenemos que hacerlo. Y esa es la idea. Y él lo aprende y lo dice al siguiente, ¿verdad? El rabino MacDonald nos dijo que lo hiciéramos de esta manera. Y si usted ve los sabios de Israel y los rabinos de Israel, así es. Todavía se habla de Baal Shem Tov, que vivió en 1800, 1700. Se habla de Isaac Luria de 1400. Y todavía los cabalistas dicen, y nuestro rabino Isaac Luria, como que viviera, ¿verdad?, nos dijo estas cosas. Entonces nosotros también tenemos nuestro gran rabino y tenemos que decir, el rabino Yeshua nos dijo que de esta manera viviéramos, que de esta manera nos comportamos, que de esta manera amamos o amemos. ¿Tiene sentido eso? Ok, suena como otra vez esto como algo simple y lógico, pero a veces se nos olvida de qué estamos haciendo acá. Esto es una tradición judía y lo podemos ver en el Mishnah. No viene de Yeshua, Yeshua no se lo inventó.
ser rabino y tener discípulos, ya existía. Déjeme decirle lo que dice el Mishnah sobre esto. ¿Okay? Me perdí aquí. Okay. Dice, el rabí Judá, el príncipe, dice, Moshe recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió a Josué, su discípulo. Y Joshua, que es Josué, a los ancianos a los profetas a los hombres de la gran asamblea. Y los hombres de la gran asamblea dijeron tres cosas: deliberar en juicio, hacer discípulos y poner cerco a la Torá. Toda la tradición oral de que fue pasada de uno a otro, llegaron a esa conclusión. En otras palabras, que siempre haya justicia, ir a ser discípulos. ¿No es eso lo que nos dejó Yeshua hacer a nosotros? Ir a ser discípulos. ¿Hemos hecho discípulos nosotros? Porque traer a alguien a la comunidad o a la iglesia cristiana no es hacer discípulos. Hacer discípulos es enseñar y vivir de una manera para que las personas aprendan de nosotros. No hay mejor forma de aprender en el cerebro que copiar. Nosotros tenemos unos espejos, se llaman neuronas espejos, que podemos imitar a las personas. Por eso dice el dicho vulgar, ¿verdad? El que anda con la miel, algo se le pega. Hacer discípulos comienza con el comportamiento de nosotros, la forma en que vivimos nosotros. Y la gente nos sigue. La gente que tiene empatía con nosotros, que entiende, va a seguirnos. Porque nos llamaron a ser discípulos. El gran rabino de Israel nos dijo a nosotros ir y a ser discípulos. Pero si no sabemos sus palabras y no sabemos su interpretación, ¿cómo vamos a ser discípulos? Entonces ya no estamos obedeciendo sus palabras. Y si no estamos obedeciendo sus palabras, estamos sobre la arena. ¿Y qué va a pasar? Va a llover, va a soplar como el lobo, los cochinitos, ¿de acuerdo? Y se va a acabar usted. Y no se acaba así como tan rápido, se acaba como en agonía. Porque dando vuelta y vuelta, viene y va, viene y va. Ahora sí la voy a hacer, ahora sí voy a seguir. Y como no está basado en esto, vuelve a caer. Como aquel chiste, vuelve el burro, ¿verdad? Y vuelta otra vez. Tenemos que hacer una decisión. Y poner un cerco a la Torá. ¿Qué es eso del cerco a la Torá? Es ponerle esas tradiciones que haga que la Torá sea cumplida en la congregación. Ejemplo, yo le pongo una idea. Shabbat es de 6 de la tarde del día viernes, digamos, la puesta del sol, a la puesta del sol el día sábado. Ese es Shabbat. Entonces, para que usted no me falle, entonces le pongo clases todo el día. Porque puede decir, ven acá a orar, ven acá y a leer la Torah nomás. Pero le doy estas clases, porque usted dice, voy a la clase de algo, pero lo que estoy haciendo yo es como haciendo lo que usted no me falla el Shabbat. Eso es una forma de poner cerco a la Torah. Lo puedo exagerar, lógicamente, y puede ser cargoso, o lo puedo hacer práctico para que usted se beneficie. ¿Tiene sentido eso? Ok, ¿seguimos? ¿Estamos bien? Porque me pagan por horas, o vamos bien, vamos. Okay. All right. El discipulado ya estaba establecido en el tiempo de Yeshua, ya estaba esto establecido. El discipulado estaba establecido como constitución dentro del judaísmo antes de la aparición de Yeshua y sus seguidores. ¿Cuáles eran una de las responsabilidades de los discípulos? Aquí están. Le estoy dando esto porque después de Shavuot va a venir la Yeshiva sobre los estudiantes que queremos tener acá, que son realmente la gente obediente al Eterno. Estas son las responsabilidades de un talmidim en el primer siglo. Y Pablo dijo, Shaul Catán dijo, sed imitadores de mí como yo del Mashiach. Veamos cuáles son estas responsabilidades. Número 1, memorizar las interpretaciones de nuestro rabino, sus explicaciones y sus niveles de entendimiento. ¿Podrá decir usted que usted entiende como Yeshua? ¿Podremos decir que nosotros
Podemos interpretar la Torah como Yeshua. Pero esa era una de las responsabilidades de ser discípulo. Memorizar las historias, las parábolas, las ilustraciones, las anécdotas de él. Y esos señores, por eso es que tenemos una parashá y tenemos repetición de repetición, de repetición, de repetición. Cuando se repite algo se vuelve hábito. Y el hábito, aunque al principio no despida felicidad o no despida ese sentir de felicidad, ese neurotransmisor, sea dopamina o serotonina, eventualmente en 45 días usted se va a sentir feliz haciendo ese hábito. Tiene que repetir, tiene que estudiar, tiene que hacer. Para un judío no hay nada más alto que estudiar la Torah. Debe ser lo primero en usted. Cuando usted va a comprarse sus chips o va al Circle K a comprarse su soda, dice usted, ya compré mi libro primero. Después de que compre mi libro que quiero leer y estudiar, vengo a comprar lo que quiero para mí físicamente, de cosas de gusto. Antes de ir al cine. Ir al cine es maravilloso. Peor ahora, ¿verdad? ¿Cómo está? Y películas, ir donde usted quiera, viajar, por favor. Pero primeramente tiene que decir, ya tengo para estudiar, porque es lo primero que debe apartar usted como gente intelectual que es ahora, es buscar el estudio. Aprendieron a hacer, entonces esas serían las responsabilidades. Aprendieron a hacer Torah, estos discípulos, practicando las observaciones de su rabino, de la forma en que el maestro las practicaba. Ellos vieron morir a Yeshua, no tenían ellos problema morir por la verdad. Ellos vieron que Yeshua era un hombre benevolente y los discípulos eran personas benevolentes y compasivas. El deseo del discípulo entonces es llegar a ser como su maestro. Veamos si esto es verdad, si Yeshua nos dice esto. Vamos a ir a Lucas 6:40. Yo les he dicho a ustedes, ¿cuál es la meta de ustedes acá? Porque veo, algunos quizás los traen, a otros los jalan, otros no saben qué hacer ya. Pero su meta debe ser lo que dice aquí. Miren lo que dice Lucas 6:40. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que sea ¿qué? Preparado. Por eso le digo, preparado bien, será como su maestro. Las Américas dice, será al nivel de su maestro. Imagínense eso, al nivel de él. Pero debemos prepararnos. Y por eso es que tenemos que estudiar a la persona de Yeshua y sus enseñanzas. Ahí vamos. El proceso de un discípulo entonces, ¿cómo se procesa? Y digo todo esto porque al final, si queremos escudriñarlo, vamos a tener que estudiar y entender que somos discípulos. Si no, ¿para qué estudiarlo? Cuando el discípulo está completamente entrenado, él viene a ser maestro y pasa la enseñanza a otros como rabino. Les enseña a sus discípulos el nombre de su maestro y el maestro de su maestro y de su maestro. Esas palabras, el nombre de su maestro sigue en vivo cuando lo va pasando. Entonces nosotros decimos en el nombre de Yeshua, Yeshua dijo esto es lo que Yeshua desea, no lo que el ministerio desea, no lo que la iglesia desea, no lo que el pastor, el rabino desea, sino en el nombre de Yeshua, eso es lo que Yeshua desea. El texto nos dice eso. De esta manera la enseñanza basta a los antiguos se mantenía. Esta era el método de enseñanza. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Se da cuenta? El proceso es, Shaul Catán dice, lo que oíste de mí, dilo, y enséñaselo a la gente que sean leales, que estén completos, para que ellos también lo enseñen.
Tenemos que aprender las palabras de Yeshua, ¿no cree usted? ¿No sería muy buen estudio aprender de él? Aprendemos de todas cosas. Y lo que menos sabemos es de nuestro maestro Yeshua. Yeshua y sus 12 talmidim. La práctica de los discípulos de Yeshua existían de la misma manera a través de la transmisión oral, y no pensaban ellos escribir nada, sino transmitirlo oralmente. Si le hubiéramos preguntado a Kefas que escribiera algo hecho, ¿para qué no va a escribir? Si la Torah está aquí ya, ahí está la Torah. Lo que voy a decirles es lo que el maestro interpretó. Eso lo voy a enseñar oralmente. Pero la Torah la tienen que saber. Y aquí está un gran problema, porque en la cristiandad por mucho tiempo lo que nos han enseñado es la ley oral, pero la ley escrita no la sabemos. Entonces nos inventamos cosas, porque no tenemos el texto escrito. En otras palabras, para un judío en el primer siglo, la Torah escrita es escrita, no le puedes añadir, no le puedes quitar, esa es. Pero lo que hablaban los rabinos, en este caso Yeshua, es la ley oral, explicando cómo hacer ese texto o esa enseñanza. Pero si no sé la enseñanza, ¿cómo puedo explicarle? ¿Cómo voy a agarrar las palabras de Yeshua o las palabras de Pablo, de Pedro, de todos ellos, si no sé nada de la Torá? Muchos de nosotros no sabíamos que habían 613 mandamientos, ¿se acuerda? No sabíamos nada, no sabíamos cómo hablar, cómo comer, cómo hacer, pero queríamos ser discípulos. En el primer siglo nos hubieran reído de nosotros. Si yo hubiera llegado con Yeshua yo a pedirle que sea su discípulo y me hubiera preguntado, ¿y haces mandamientos? ¿Y qué es eso pues? Yo estoy bajo la gracia, yo no estoy. Yeshua me hubiera sacado del juego, me hubiera dicho, anda a estudiar y regresas. Porque esto es la clave. Por eso es que estudiamos la Torah. Alguien me pregunta a mí, ¿y usted no cree en Yeshua? Pues que Él es el único que nos salva así. Digo yo, no hay otro más que Él. Y entonces, ¿por qué estudio la Torah? Porque si no estudio la Torah, no sé a quién estoy adorando, no sé a quién estoy obedeciendo, no entiendo sus palabras si no sé la Torah. Y por eso es que estudiamos la Torah, para conocer, para entender y obedecer a los mandamientos de Yeshua. ¿Ya me entendió eso? Ok, casi por un siglo casi, los discípulos de Yeshua sabían sobre la vida de él a través de la tradición oral. Se platicaban unos a otros. ¿Qué si les puedo contar? ¿Quieren que les cuente una tradición oral? Sí, cuéntenla. Ok, están hoy como nerviosos. 5 de mayo, ganaron los mexicanos, para aquellos. Por ejemplo, hay una tradición. ¿Cuántos han visto la foto, unas pinturas que en el catolicismo hay, donde está el ángel Gabriel, viene a anunciarle a Miriam, a María, que Yeshua va a nacer en ella? Y la ven a ella y ella está sentada y tiene como una frazada roja. Está como cosiendo ella. ¿La han visto? Ya no se acuerdan. El niño de Atoche sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta pintura? A ver, búscamela, Chalé, búscame esa foto. Es de la Anunciación, ¿verdad? Se llama no es Ascensión, no es Anunciación, ¿verdad? Aquí hay gente que son de lo secreto. En su casa todavía tienen así. Buscarme una de estas fotos. Bueno, aquí está lo que es oral. Imagínense, cuando Yeshua murió, o iba a morir, el libro de Marcos nos dice que el velo se rasgó. ¿De acuerdo? Ahora, es una historia media rara, porque al final en otra parte sale. Parece que se rasgó el templo. Y hay muchas ideas. Otra vez, nos inventamos cosas, como no sabemos la Torah, nos inventamos cosas. Una de las ideas cristianas, créalo, no es que al rasgar el velo del templo era porque estaba enojado con los judíos y los iba a sacar del juego, y que ya el sacrificio de animales y todo se había acabado. Esa es la interpretación que dan en el asunto, ¿verdad? Pero cuando leemos la Torah, hay 5 razones por qué el velo del templo se rasgó. Pero uno de ellos es en esta tradición. Hay un libro llamado el Protoevangelio de Santiago. Interesante libro sobre las historias orales de Yeshua. Es decir, que hay muchas historias
que se quedaron orales, que no están escritas. Mismo Juan dice, si se escribiera todo lo que él hizo, no cupieran los libros, siendo sarcástico, ¿no? Cupieran los libros aquí en la tierra. Hay historias sueltas por todas partes que deberíamos estar escudriñando, que debemos estar buscando si somos seguidores de él. Bueno, en una de las historias es el velo del templo, que son 3 velos, ¿no? Mismo lo dice Hebreos, son 3 velos. El velo era tejido por 82 vírgenes, 82 doncellas, cosían este velo, y eran unos como threads, no sé cómo se dice en español threads, pero como hilos, pero gruesos, de 24 hilos adentro, y lo cosían. Ese no bueno, no lo veo bien ahí. Es que hay muchas, ¿verdad? Pero tiene, donde está tiene algo, está como cosiendo ella, tiene una frazada ella. Pues abajo está, ¿verdad? Ella se dice de que Miriam era una de las 82 doncellas que cosía el velo. Y es puede ser posible, porque recuerde que Miriam viene de la familia sacerdotal. Era hija de uno de los sacerdotes de Israel. Es posible que ella estaba tejiendo. Era parte que tejían. 300 sacerdotes eran los que lavaban ese velo, era muy pesado. Y ella lo tejía. Y en el Salmo dice, en el vientre me tejiste. Hay un simbolismo de esta parte. Hay muchas historias de esa manera, esas anécdotas que pudiéramos tener para ir comprendiendo más la vida de Yeshua. Porque otra vez tenemos el texto, que es lo escrito, pero hay mucho más que pudiéramos saber más de él. ¿No le gustaría saber más de él usted? Claro que sí. El texto es el texto, pero había una ley oral. Mire lo que dice el Talmud. Repitiendo y repitiendo las enseñanzas y anécdotas era la clave. Hay un dicho en el Talmud. El discípulo que repite la lección 100 veces no es tan digno como el que la repite 101. Si usted cree que porque ya repitió 7 veces, si alguien hizo 8, usted ya no es digno. Es decir, que el repetir no se acaba. Que si ya llevo 200 veces repitiendo ese texto, lo voy a repetir 201, porque hay por ahí un canijo que hizo 202. Y me dejó indigno a mí. ¿Tiene sentido? Tenemos que ser estudiadores de la Torá, tenemos que ser celosos de ella, que cuando nos hablen podamos responder, es decir, con seguridad. ¿Tiene sentido, verdad que sí? Ok, esta es la introducción, la semana entrante seguimos más claro, pero quiero llevar a esta parte. Rápidamente, aquí voy a terminar con esta parte. Tristemente, la voz de la ley oral de los discípulos de Yeshua se acabó, se fue exterminando. Se continuó hasta el 2.º siglo las tradiciones todavía orales sobre la vida de Yeshua. Tenemos escritos fragmentos de ellos. Pero la voz judía, la voz de los discípulos, imagínense que usted hubiera entrevistado a Juan y le hubiera preguntado, ¿qué hacían cuando se iban a dormir? ¿Qué platicaban después de haberle dado de comer a los 5,000? ¿Cuál es la reacción que Yeshua hizo? ¿Verdad que sí? ¿Qué nos diría Juan? Eso es lo que estoy tratando de hablar. Esa voz se fue acabando, porque ellos lo contaban. Entre ellos contaban, y te acordás cuando Yeshua hizo esto, y te acordás cuando aquello, y cómo, y no está escrito, pero oralmente, como están acostumbrados a ser discípulos, esta es la forma en que lo llevaban, y se fue acabando. Hay un historiador, su nombre es Papías, ese es su nombre. Papías, voy a leer nomás lo que es y con esto voy a terminar aquí rápido. Papías es uno de los padres apostólicos, era un obispo de Hierápolis, ciudad de Asia Menor.
casi donde está Éfeso, por ahí estaba. De él dice que Iranio, que había oído predicar, escuchado a Juan, y que era amigo de Policarpo. Policarpo era el estudiante principal de Yohanan, obispo de Esmirna. Estamos hablando de un contacto, que sí que está Juan el apóstol, ¿verdad? Está Papías, y era el amigo, era best friends, ¿verdad? De este llamado Policarpo. Usted dirá, big deal, ¿verdad? Porque nosotros no estamos acostumbrados así. Pero si le dijéramos a un judío, te diría, ¿qué? Mire, en Israel hoy en día, en el mundo cabalístico, hay tres líneas, ¿verdad? O tres grandes rabinos de cabala. ¿Quiénes son? Berg, que paz descanse, ¿verdad? Berg, está Ginsberg y está Lehman. Son los tres. Michael Lehman, ¿verdad? Viene de la línea igual que viene Berg. Pero Berg era el mejor estudiante de Michael Lehman, fue el maestro de Berg. Y esa línea le dio el poder, le dio la fuerza y la autoridad. Los cabalistas dicen, de ahí viene la línea. Estaba el mero Shulam, ¿verdad? El de la escalera, está Brinswick y está Berg. Hey. Michael Lehman no fue de esa manera. Michael Lehman era amigo y su maestro de él era el hijo de Shulam. Entonces lo pone en una categoría, le da peso. Y esta es la idea aquí también. La idea es de dónde viene la enseñanza, de dónde viene la línea. Nosotros nos así, usted agarra un libro y dice, yo lo leí, entonces yo sí enseñé y se acabó. Pero ¿quién te enseñó? ¿Dónde está la línea? Esa es la idea. Y lo perdimos. 2000 años se nos perdió y tenemos que comenzar de nuevo a hacer líneas. A hacer peso otra vez. ¿Tiene sentido eso? ¿Sí? Ok. Quizás más emocionado soy yo nomás, quizás, ¿verdad? Puede ser. Papías nos dice, yo sí le pongo atención porque, lo voy a repetir, está muy cercano a Yohanan y al otro, a Policarpio. Papías nos dice que aprendió muchas más de las enseñanzas oral que de las escritas de su tiempo. Dice él, yo leí el texto de la Besorá de Mateo, dijo, muy bonita, pero lo que yo oí y escuché de Juan, esto no es nada. No es nada de lo comparado de lo que escuché yo. Y como todo va a salir al sol, todo va a salir al sol. ¿Por qué cree que todavía, por qué nosotros hemos sobrevivido? Porque poco a poco lo que hemos estado hablando ha estado saliendo. Y ya no tenemos que defendernos nosotros porque ya la teología y los textos nos lo están comprobando otra vez. ¿Qué si pudiéramos descubrir o tener estos textos todavía o esto oral? Veamos. Este testimonio nos dice que los discípulos de Yeshua todavía hablaban las tradiciones que no estaban escritas. Papías oyó a Juan hablar cosas que no estaban en la Besorá. Papías reconoció la tragedia de la desaparición de la voz apostólica. Ahora sí, de verdad, termino aquí, ¿ok? Porque desde que están cansados. Veamos. Solo voy a decir esto y con esto termino. Para estudiar entonces, nosotros buscar a Yeshua, tenemos que usar el texto que tenemos, lógicamente. Veamos un poquitito nomás la Besorá de Mateo, una idea. Afortunadamente los escritos de la Besorá o los evangelios describieron bastante las enseñanzas de nuestro amo Yeshua mucho antes de Papías. Tenemos un buen cuerpo de enseñanzas a través de los evangelios. Pero la misma evangelios, la Besorot, nos dice que hay cosas que no están escritas. Mira lo que dice Juan 21:25. Y hay también muchas otras cosas que Yeshua hizo, que si escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran. Ahora, tienen que entender cómo lo está diciendo Juan. Porque a ellos les era prohibido, bajo la enseñanza de escribir la ley oral, para no confundir con el texto escrito.
No lo escribían. Fue porque tuvieron es que se escribió el Mishnah. El Mishnah no se iba a escribir, pero como se estaba perdiendo Israel y la tierra se estaba yendo y estaban siendo desparcidos, tuvieron que escribirla. Pero si ellos se hubieran quedado en Israel desde entonces, el Mishnah y todo eso sería oral. ¿Por qué? Porque no haya confusión de lo escrito oral a lo escrito textual. Porque lo textual es más pesado que lo oral, pero lo oral describe lo textual. ¿Ya me entendió? Entonces, para dejarlo en un nivel, dijeron, ok, oralmente lo vamos a decir y solo los discípulos lo van a saber, pero el texto todo lo pueden leer. Ese es el peso, esa es la carne, pero lo de la salsa, la inspiración es lo oral. De acuerdo a la tradición de Papías, dice que escribió el libro de Mateo en hebreo. Papías dice, yo vi el libro de Mateo, Matai, ¿verdad? Matitiyahu, lo vi en hebreo. Eusebio dice que Mateo comenzó a enseñar en hebreo a sus discípulos que quedaron en Judea, porque recuerden que algunos quedaron en Judea después de la destrucción del templo. Es importante reconocer que Mateo, y aquí voy a terminar, que Mateo, el de ahora, no es el Mateo hebreo. El Mateo que tenemos hoy en día es griego. Y si tenemos ojos hebreos, podemos ver adentro de él el Mateo hebreo que no tenemos. ¿Ya me entendió así? Es decir, que hay un hebreo puro, digamos. Hicieron la traducción y es el que tenemos, pero ese realmente no es el primero. Y está un poquito diferente. Pero si tenemos los ojos de los antiguos y a través de la yeshiva, ese es mi deseo, usando diferentes herramientas, podamos ver atrás lo que está pasando. Y para mí eso es emocionante, porque no hay nada mejor que hablar de alguien que uno está enamorado de. No hay nada más excitante de hablar de alguien que uno adora, ama. Y ese es el deseo, por eso es que esta comunidad se llama Beth Yeshua, casa de Yeshua. ¿Por qué? Porque la idea de nosotros acá es de que todos los que vienen acá se enamoren y podamos vivir conforme nuestro maestro. Y cuando estamos enamorados de alguien y nos piden el cielo y la tierra, no se nos hace pesado. Al contrario, decimos, ahorita vengo, lo voy a traer. ¿Sí o no? Pero cuando se vuelve cargoso, hay excusa para todo. El deseo mío es que a través que nos acercamos a Shavuot, nos acercamos a la Torá, entendamos que nos estamos acercando al Mesías y que aprender de Él, hablar de Él, el comer con Él, el vivir con Él, nos va a traer prosperidad, nos va a traer serenidad, nos va a traer seguridad. Y entonces quizás se nos ocurre hacer discípulos. ¿Qué le parece a usted? Por lo menos no se puede ir de esta tierra sin hacer un discípulo, hombre. No se puede de esta tierra. O sea que tenga que regresar otra vez como ignorante por no querer ser maestro. Por eso Pablo dice, muchos de vosotros deberían ser ¿qué? Maestros. Muy bien, ahí le vamos a dejar un aplauso eterno por la Torá. Muy bien. Así entonces vamos a ponernos de pie, vamos a preparar nuestros diezmos y ofrendas. Estamos en comienzo del mes. Les agradezco por sus maasín, sus diezmos, maasín, ¿verdad? Y sus terubás. Y agradecemos por su obediencia. Y estaba hablando con mi esposa de que estamos muy agradecidos que están con nosotros en Shabbat, porque sé que al final pueden estar en cualquier parte y que pueden estar haciendo lo que ustedes desean hacer. Mas yo le agradezco al Eterno porque cuando yo abrí estas puertas para hacer Shabbat, era mi familia y yo, y ustedes han llegado a ser mi familia, y se los agradezco en el nombre de Yeshua por ser obedientes, por dar sus bienes, porque nadie al final no es forzado, es por el amor que le tienen a la Torá y a nuestro Rey, el Mashiach. Muchas gracias, amados. Así que vamos a ponernos de pie, ¿qué le parece? Y vamos así entonces a bendecir cerrando la Torá.
así vamos a orar. Fíjense con nosotros hay comida, ¿verdad? Recuerde que la fiesta es luz, pan, vino y carne, ¿verdad? No sé si hay carne, pero algo parecido de ahí abajo, ¿verdad? Así que quédese a comer un ratito con nosotros. Es Shabbat, ¿verdad? Trate de desvelarse un poquito hablando de la Torah hoy. Eso es bueno, eso es parte del mandamiento, de la tradición, ¿ok? Cerramos nuestros ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua, Rey de Israel, te damos toda rabá por tu rajamín, por tu Hanú y tu Hetzel. Te agradecemos por el momento que estamos pasando en Shabbat. Es el deseo de mi corazón y de tus hijos, de tus discípulos, Yeshua, de que podamos aprender más de ti y podamos imitarte y estar al nivel como tú estabas aquí en la tierra. Gracias otra vez por la Torah y gracias por tu sacrificio. Ahora bendice esas ofrendas y estos diezmos que sean de provecho para la comunidad. En el nombre de Yeshua te damos. Toda rabia, ve que Dios los guarde y los bendiga, y los veo ahí abajo. Pueden pasar.
postre, 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 yo, sí, sí, postre, ya, algo, para tomar algo, para tomar, postre.